Buenas tardes. Gracias, Patricia, por no hacerme sentir sola. Em, bueno, a ver, yo estoy dispuesta a empezar con toda la carrera que tenemos para terminar el tema que nos ocupa hoy, que es el de las modificaciones estructurales, disolución y liquidación societaria, pero antes de eso, como me doy cuenta de que soy una persona que tiende a la aceleración cuando explica. Buenas tardes a todos. Como soy una persona que tiende a la aceleración brutal, máxima, excesiva cuando explica, y no os lo creeréis, pero me doy cuenta ahora en la vida, es posible que se haya generado cierta inquietud alrededor de las explicaciones. Y no sé si todo se está entendiendo. Tengo interés en que se entienda todo, en que me podáis seguir, o sea, muchísimo interés. Entiendo que vosotros también deberíais tener interés. Entonces, os ofrezco, antes de volver a la carrera, que parece que hago contrarreloj para la explicación del temario, un espacio seguro para que me planteéis las dudas que podáis tener respecto del temario, si es que hay alguna. Que vamos, yo creo que me explico cristalina, pero es posible que esto sea solo una impresión subjetiva. De momento estáis siguiendo la explicación. Jolines, perfecto. Ok, pues vamos a presumir del único sí que he recibido, que todo el mundo está conforme. Lo único es que como vas a mucha velocidad es difícil salirte. Lo sé, soy muy consciente de eso. Lo que pasa es que nos enfrentamos a un problema y es que hay mucho temario y hemos perdido muchísimas clases. Dos clases, entonces estoy intentando recuperar. Eh, Esto no quiere decir que no vaya a grabar vídeos para el temario que no nos dé tiempo a ver, que lo voy a hacer de todas formas, pero vamos, me gustaría dejar lo máximo hecho para que no tengáis que ver vídeos así sin ton ni son vosotros, ¿vale? Por eso la velocidad escopeteada. Bueno, adicionalmente es que yo hablo así, tampoco quiero engañar a nadie. Vale, pues si esto estaba claro, o más o menos claro, yo continúo con mi cháchara de derecho mercantil para terminar el temario y simplemente recordad que el tema este, lo único que nos restaría por ver serían los supuestos de disolución y liquidación societaria y, y modificaciones estructurales, exacto. Solo nos quedarían por ver esas dos materias. Voy a darle a la grabación en la medida en la que este trasto me deje, que tengo que encontrarlo porque la he parado y ahora no sé cómo se graba. Oh, please, please, please. No, esto no es. ¿Dónde está la grabación? Más. Grabar. Amazing. Perfecto. Grabar en manual. Recording in progress. Vale, pues voy a compartir las diapositivas como siempre y así se siguen. Ok, ok, ok. Vale, pues eso, como anunciado, en realidad solo quedaban dos aspectos por ver de este tema, los correspondientes a lo que vamos a llamar la muerte de la persona jurídica y las modificaciones estructurales, ¿vale? Las llamadas modificaciones estructurales, que se operó una modificación legislativa el año pasado y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo ha cambiado, porque de contenido no ha cambiado mucho, pero es verdad que está regulado en un texto aparte, ¿vale? Recordad, insisto, dos aspectos nos quedan por ver. Vamos a empezar con el más sencillo de los dos, que son los casos de disolución y liquidación, que básicamente se refieren a la extinción de la personalidad jurídica, ¿vale? Las sociedades mercantiles, de lo que estamos hablando todo el rato, aunque nacen a priori en la mayor parte de los casos con una vocación de duración indefinida, ¿vale? Pueden prolongarse sine die, podemos tener sociedades mercantiles infinitas, ¿vale? En nuestro ordenamiento jurídico y en el registro mercantil y por supuesto en el mercado funcionando. No es necesario e indispensable que su vida se prolongue indefinidamente. Es posible que estas sociedades mercantiles se extingan, ¿vale?
Y el problema que tenemos con las sociedades mercantiles es que como son un contrato, y además un contrato sometido a unas formalidades muy fuertes, tanto en su nacimiento y constitución como en su modificación, ¿no? Ya hemos visto algunos casos de modificación, para poder extinguirlas, para poder cerrar la vida societaria, para poder dar fin a la vida de esta sociedad mercantil, hace falta también seguir unos procedimientos específicos. Estos procedimientos específicos se dividen en dos fases, normalmente consecutivas, ¿vale? Que son el procedimiento de disolución de la sociedad y a continuación se produce la liquidación del mismo, ¿vale? Bien. Existen en nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley de Sociedades de Capital, tres formas distintas o tres causas distintas por las que la sociedad se puede disolver, ¿vale? La primera es de forma automática o de pleno derecho, que entraremos a continuación a explicar. Una segunda causa responde a la existencia de una razón legal o prevista en los estatutos que determine la necesidad de disolver la sociedad. Y por último, tendríamos la posibilidad de que en cualquier momento la Junta General, esto es, recordemos, el órgano soberano de la sociedad, pueda decidir, sin que haya una causa automática o una causa legal o estatutaria, escindir el contrato, ¿vale? Rescindir el contrato y por lo tanto finalizar la sociedad. Para poder finalizar la vida societaria sin que existan ninguna de las dos causas anteriores, es necesario que se vote en Junta General y se apruebe la decisión de disolver la sociedad por las mayorías reforzadas previstas en la Ley de Sociedades de Capital, que son distintas, recordemos, para la sociedad anónima y para la sociedad de responsabilidad limitada, ¿vale? Entonces, vamos a entrar a analizar estas dos primeras causas porque la tercera, como os he dicho, es muy sencilla. En cualquier momento, Junta General puede decidir disolver la sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, pues se somete a votación, se vota, se decide y se disuelve. Pero las otras dos tienen un poquito más de complejidad, un poquito más de sofisticación jurídica, si queréis. Vamos a hablar de la primera de las dos, que es la llamada disolución automática o de pleno derecho, que está recogida también en la Ley de Sociedades de Capital en el artículo 360. Veréis, dice el artículo 360 que las sociedades de capital, que es en las que nos estamos centrando, se disuelven de pleno derecho, esto es, ex lege, en los siguientes casos. Primera, por el transcurso del tiempo para el cual se había constituido la sociedad. Si recordáis, en la escritura de constitución y en los estatutos societarios, una de las menciones que podíamos tener, que no es necesaria, no es indispensable, pero que algunas sociedades extraordinariamente lo tienen, es un plazo de vida de la sociedad. Por ejemplo, constituimos la sociedad en 2020 para que tenga una duración de 50 años. Bueno, pues sí, al llegar a esos 50 años no se ha hecho una modificación estatutaria que determine que los socios acuerdan prolongar la vida de esa sociedad, pues al llegar a esos 50 años la sociedad se va a disolver, ¿vale? También puede disolverse como consecuencia de un acuerdo de reducción del capital que se haya votado en Junta General y se acuerde reducir el capital social por debajo del mínimo legal, ¿no? Pues imaginaros que tenemos una sociedad anónima cuyo capital social se había fijado en 62.000 euros, ¿vale? Que está por encima del legal, que son 60.000 euros, y los socios en una junta general deciden reducirlo por debajo del mínimo, que son 60.000 euros, pues a 50.000 euros. Oiga, pues si en junta general han decidido reducir el capital social por debajo del mínimo legal y la sociedad no se ha transformado en otra sociedad que permita este capital social o no se ha elevado a continuación el capital social, en estos casos, y después del transcurso de un año, la sociedad también va a disolverse, ¿vale? Y hay una tercera causa de disolución automática de las sociedades, que es en aquellos casos en los que se ha iniciado en un procedimiento concursal la fase de liquidación. Veréis, aunque todavía no hemos hablado del derecho concursal, ¿vale? El concurso de unas sociedades se produce en aquellos supuestos en los que se genera una situación de insolvencia. La situación de insolvencia es aquella en la que la sociedad, pero en realidad cualquier persona, no es capaz de atender regularmente a una pluralidad de obligaciones que tiene, ¿vale? Entonces, cuando esta situación se produce, es posible y es obligatorio, más que es posible, es obligatorio solicitar
la apertura de un procedimiento concursal. Bien, el procedimiento concursal no necesariamente tiene que acabar en la disolución de la sociedad, ¿vale? No tiene que acabar en liquidación necesariamente. Es posible llegar a un acuerdo con los acreedores para tener una oportunidad de refinanciación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es que cuando abramos el procedimiento concursal ya estemos condenados a una liquidación societaria. No es necesariamente así. Por eso el concurso automáticamente no es causa de disolución de la sociedad. Exclusivamente el concurso que termina en liquidación determina la previa disolución de la sociedad, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos estas tres causas, pero entendamos que respecto de la última, que es el concurso automáticamente no determina la disolución, sino exclusivamente aquel concurso que termina en la fase de liquidación, ¿vale? Bien. Cuando se producen estas tres causas, los administradores, en aquellos casos en los que tenga que disolverse la sociedad y no lo hayan hecho en el plazo oportuno para ello, se enfrentan a unos riesgos brutales, ¿vale? Yo como administrador tengo que ser muy diligente para disolver la sociedad si se ha producido uno de estos tres supuestos. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, ¿vale?, y seguir generándose deudas, los administradores van a convertirse en responsables solidarios con la sociedad de aquellas deudas que sigan produciéndose, ¿vale? Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso como administrador a la hora de detectar que estamos en uno de estos tres supuestos y automáticamente iniciar los procedimientos de disolución societaria, porque si no lo hago, patrimonialmente como administrador me puedo enfrentar a una posible responsabilidad solidaria de las deudas sociales conjuntamente con la sociedad, ¿vale? Por eso, insisto, el cargo de administrador se tiene que ejercer muy diligentemente. Y luego teníamos el segundo de los escenarios en los que también se produce la disolución de la sociedad, y es cuando exista una causa legal o estatutaria que la determine, ¿vale? En estos casos no se produce ope legis la disolución de la sociedad, sino que la Junta General tiene que aprobar la disolución o una sentencia judicial tiene que disolver la sociedad, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las causas de disolución que tenemos previstas en la ley? Porque recordad, los estatutos también pueden prever sus propias causas de disolución, pero las que están previstas en la ley son relativamente sencillas de entender. Cuando esto pasa, automáticamente vamos a tener que irnos a Junta General para votar la disolución o acudir a un juez para que se disuelva la misma. Bien, ¿cuáles son estas causas? La primera es cuando la sociedad deja de llevar a cabo la actividad económica que constituye su objeto social durante un año. Oiga, usted había dicho que el objeto social que tenía, porque es obligatorio declararlo en las sociedades de capital, es el import-export de fruta, lleva usted más de un año o un año sin ejercer esta actividad económica. Vamos entonces a entender que estamos en una causa legal de disolución de la sociedad. Pero no solo eso, sino vamos a ser positivos, optimistas. También la conclusión del objeto, de la finalidad, del objetivo que se había marcado la sociedad, o sea, lo hemos conseguido, es una causa de disolución. Pues pensemos, por ejemplo, que hemos constituido una sociedad para construir determinada obra. Bueno, pues cuando terminamos la obra y hemos cumplido ya la empresa que nos habíamos fijado y que era el objetivo por el cual nos habíamos constituido, una vez alcanzado, cumplido este objetivo, pues la sociedad tiene que disolverse. Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social. Usted se había marcado un fin social, un objetivo que no va a poder cumplir. Cuando sea evidente que este fin no se puede cumplir, la sociedad también está llamada a disolverse. La paralización de órganos sociales. Es que nosotros hemos visto de momento que Junta General y órgano de administración, si se sigue la normativa, funcionan correctamente, pero hay algunos casos, por ejemplo, en supuestos en los que el capital social está dividido al 50% entre dos socios y los socios mantienen posturas irreconciliables, ¿vale? De forma que ninguno de los dos puede imponerse sobre el otro. Yo tengo un 50 y tú tienes un 50, yo voto sí, tú votas no,
no se adopta ninguna decisión, no es posible, ¿vale? Entonces, en estos casos, por ejemplo, la sociedad está llamada a disolverse. Por eso, uno de los primeros consejos que se le tiene que dar a quien quiera constituir una sociedad es que no la constituya con otra persona al 50%, porque en el momento en el que no están de acuerdo, se paraliza la sociedad, no puede funcionar, ¿vale? Y este es un problema que se puede replicar en órgano de administración. Yo os lo he contado respecto de Junta General, pero es un problema que también se puede plantear en en el órgano de administración. Por las pérdidas que deje reducido el patrimonio neto, ¿vale? Que es un concepto contable, a una cantidad que sea inferior a la mitad del capital social, ¿vale? En estos casos, cuando la sociedad está despatrimonializada y de no ser que se haya producido un aumento del capital social a continuación, en, por ejemplo, operaciones acordeón que también se pueden producir, en estos casos, o bien termina en concurso o bien termina en disolución. Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley, en estos casos también se disuelve la sociedad, para que el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto exceda la mitad del capital social desembolsado y no se restablezca la proporción en el plazo de 2 años, también causa de disolución, y cualquiera de otras causas que estén recogidas en los estatutos, ¿vale? Entonces, en estos supuestos, la sociedad también tiene que disolverse. Pero con la disolución de la sociedad no terminamos, evidentemente. La disolución de la sociedad no es más que el inicio de un procedimiento para extinguir la sociedad, para que desaparezca la sociedad, ¿vale? Pero recordad que esta sociedad, aun cuando está en fase de liquidación, sigue teniendo un patrimonio, sigue desarrollando determinadas actividades, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que articular una segunda fase dirigida a deshacernos de ¿Otra vez? la sociedad. ¿Y qué hacemos con este patrimonio? Bueno, pues podemos hacer y debemos hacer 2 cosas en este orden. Primero, pagar todas las obligaciones y todas las deudas que tenga la sociedad, y en segunda instancia, y si hay remanente de patrimonio, entonces ya veremos cómo lo repartimos entre los socios, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace esto según la ley de sociedades de capital. Bien, como os estaba diciendo, el procedimiento de disolución no termina con la sociedad, sino que lo que hace es, una vez hemos concluido esta primera parte, nos hemos dado cuenta de que estamos ante una causa legal, una causa estatutaria o una causa que automáticamente determina la disolución de la sociedad, ¿vale? Hacemos, digamos, las obligaciones previstas en la ley de sociedades de capital, y a continuación, y cuando hemos concluido eso, empezamos la fase de liquidación, ¿vale? La sociedad, aunque se haya disuelto, esto es, aunque hayamos terminado esta primera fase de disolución, la sociedad todavía no ha desaparecido, conserva la personalidad jurídica, ¿vale? Todavía está viva, si queréis, está en los estertores finales, pero todavía está viva, todavía tiene personalidad jurídica, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la sociedad va todavía a funcionar, tiene muchas actividades antes de morirse, antes de finalizar la vida. Pero esta fase de liquidación, porque como os digo es la fase final antes de la desaparición de la sociedad, se le tiene que anunciar a terceros. Pensad que nosotros queremos mantener un nivel de transparencia y de información a terceros el máximo posible, porque estamos intentando proteger a los terceros, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que anunciarles de que hemos entrado en una fase de liquidación. ¿Qué es lo que hacemos? Pues utilizamos los instrumentos de transparencia que tenemos en el ordenamiento jurídico y sobre todo en la parte de derecho mercantil, que son básicamente el registro mercantil. Sirviéndonos del registro mercantil, lo que hacemos es cambiar la denominación de la sociedad y informar de que la sociedad Carmen Rodilla S.A. se encuentra en liquidación. Tenemos que poner en liquidación, ¿vale? Durante todo este periodo vamos a seguir manteniendo muchísimas de las obligaciones que teníamos mientras la sociedad estaba viva, ¿vale? Y esto pasa con las personas también. Oiga, aunque usted se esté muriendo, sigue vinculado al ordenamiento jurídico. Bueno, pues aunque la sociedad esté disolviéndose y extinguiéndose, se le siguen aplicando la mayor parte de normas de la ley de sociedades de capital, ¿vale? Y además, las previstas en los estatutos. Esto quiere decir que se pueden seguir convocando juntas generales, y si convoco juntas generales se me sigue aplicando el régimen de convocatoria, quórum y mayorías prevista en la ley de sociedades de capital. Se tiene que seguir dando información sobre la marcha de las operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Todas estas obligaciones que hemos visto hasta el momento, por mucho que la sociedad esté llamada a desaparecer porque ya estamos en la fase de liquidación, se le sigue aplicando. Hay una especialidad, una particularidad, y es cuando la sociedad entra en fase de liquidación como consecuencia de la apertura de un procedimiento concursal, ¿no? Porque cuando esto ha pasado, cuando la disolución y liquidación viene determinada por un procedimiento concursal no exitoso, ¿vale? Porque, como os digo, el concurso puede acabar bien o el concurso puede acabar mal. Bueno, pues cuando acaba mal y la sociedad se liquida como consecuencia de un concurso, en este caso, además de estar sometida a la ley de sociedades de capital, está sometida también a la legislación concursal, ¿vale? A la ley concursal, al texto refundido de la ley concursal que veremos en otro tema. Bien, ¿y qué pasa cuando estamos en liquidación? Bueno, pues aquí empiezan a operarse una serie de cambios en la sociedad a un ritmo vertiginoso. El primero de todos es que se cesa a los administradores, ¿vale? El órgano de administración que teníamos hasta este momento, a esas personas se las va a cesar y por lo tanto ya no tienen poderes de representación. Recordad, el órgano de administración tenía dos funciones esencialmente, ¿no? Administrar y gestionar la sociedad y también representar a la sociedad frente a terceros y en juicio, ¿vale? Y esto se hacía como consecuencia de una atribución de poderes de representación orgánica. Bien, pues en el momento en el que la sociedad entra en liquidación, estas personas cesan en su cargo. Esto no quiere decir que se las envíe a la calle. En algunas ocasiones sí, en otras ocasiones se las reconvierte a liquidadores, ¿vale? Porque aunque cesen los administradores, no es que la sociedad vaya descabezada, es que a la cabeza o a los mandos no están los administradores, sino que están los liquidadores. Es posible que nombremos a unos liquidadores distintos, es posible que lo que hagamos sea reconvertir a esos administradores que teníamos en liquidadores, ¿vale? Sea como fuere, por la versión por la que se haya optado, estos liquidadores tienen una obligación, por supuesto representan a la sociedad, pero la obligación que se les impone es la de velar por la integridad del patrimonio social, ¿vale? Y este velar por la integridad del patrimonio social, que también en realidad tenían los administradores, la diferencia es que ya no se hace exclusivamente en interés de los socios, sino que aquí además estamos velando en interés de los terceros, porque como la sociedad está desapareciendo, lo que no queremos es que haya problemas en el pago a los terceros, ¿vale? Por lo tanto, es verdad que los liquidadores tienen unas funciones muy parecidas a las de los administradores, pero ahora ya no solo representan los intereses de los socios, sino también los de terceros, que quieren ver cómo sus deudas son satisfechas aunque se encuentren en un momento de liquidación. ¿Cuánto dura el cargo de los liquidadores? Pues depende, porque de no ser que se haya dicho cosa contraria en los estatutos, en realidad los liquidadores pueden ejercer su cargo de forma indefinida hasta que se liquide totalmente la sociedad, que eso puede ser dentro del ejercicio contable o en un momento posterior, ¿vale? Es posible que la liquidación dure años, porque hay liquidaciones societarias extremadamente complicadas. Si estamos hablando de una sociedad muy grande, con muchas obligaciones y muchísimas relaciones jurídicas que se tienen que extinguir. En estos casos, como os digo, las liquidaciones pueden prolongarse o la liquidación puede prolongarse durante años. En otras ocasiones es bastante más breve y en unos meses hemos cerrado, ¿vale? La fase de liquidación. Pero bueno, sea la circunstancia que sea, los liquidadores a priori, de no ser que los estatutos prevean otra cosa, tienen un cargo de forma, ostentan el cargo de forma indefinida. ¿Cuáles son las operaciones de liquidación que tienen que llevar a cabo los liquidadores? Veréis, los liquidadores, lo más importante de todo es que tienen que formular un inventario y un balance. Lo primero es conocer cuál es la situación económica o patrimonial de la sociedad, ¿vale? Y para ello tienen 3 meses desde la apertura de la liquidación. Insisto, la apertura de la liquidación es cuando termina la disolución. Bien, pues a partir de la apertura de la liquidación tienen 3 meses para elaborar este inventario y el balance de la sociedad, ¿vale? Y a partir de ahí empiezan todas las operaciones de satisfacción de créditos y deudas que tenga la sociedad. Pues la sociedad empieza a cobrar todos los créditos que les deban, todos los derechos que les deban y también a pagar todas las obligaciones que tienen con los terceros, ¿vale? Digamos que estas son las dos operaciones que tienen que realizar los liquidadores
en función de la información que se ha obtenido tras la elaboración de este inventario y del balance, ¿no? Yo en el balance y en el inventario lo que busco es, bien, vamos a ver, ¿cuántos derechos tengo por cobrar? ¿Vale? ¿Cuánta gente me debe de dinero que todavía no me ha pagado? ¿Y a cuánta gente le tengo que pagar? ¿Vale? Y una vez ya tengo identificado tanto derechos como deberes, a partir de ese momento me pongo a reclamar el cumplimiento de las obligaciones y a cumplir yo mis propias obligaciones. Pensad que además puedo tener créditos contra mis propios socios, ¿vale? Particularmente si soy una sociedad anónima. Cuando hablamos de la sociedad anónima, hacíamos una mención a lo que se llamaban los desembolsos pendientes o dividendos pasivos, ¿no? Era un socio que se había comprometido a aportar X, pero que todavía no los había aportado, ¿vale? Simplemente era un compromiso. Que solo puede pasar en sociedades anónimas, no en sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, pues estos dividendos pasivos se tienen que recuperar, ¿no? Porque todavía son créditos que tiene la sociedad contra sus propios socios. Bien, pues esto es, digamos, la actividad a la que va dirigida la liquidación. Pero como os estaba diciendo, en realidad, esta liquidación puede prorrogarse meses e incluso años. Durante este periodo de tiempo, los liquidadores están obligados a llevar la contabilidad. La sociedad no se le exime de llevar las cuentas, ni siquiera en el caso en el que ya está en fase de liquidación. Oiga, aunque usted esté en fase de liquidación y no tenga administradores porque han sido sustituidos por liquidadores, estos liquidadores, en sustitución de los administradores, tienen la obligación de elaborar la contabilidad. Y no solo de elaborar la contabilidad, sino que se convierten en custodios de los libros y la documentación contable, ¿vale? Función que antes tenían los administradores, dejan de tenerla los administradores y se pasa a los liquidadores. Y mientras está pagando las deudas, una de las cosas que pueden suceder es que se dé cuenta de que tiene patrimonio, pero no en cash, no en dinero, sino en bienes. Bueno, pues estos bienes, una de las funciones que tienen los liquidadores precisamente es la de convertirlos en dinero. ¿Cómo? Enajenando estos bienes sociales que todavía tenga en su patrimonio. Y mientras están llevando a cabo todas esta serie de actividades que pueden ser conflictivas, pueden ser problemáticas, pueden dar origen a una serie de abusos, porque además se hace en muchas ocasiones de forma muy rápida, para intentar evitar todos los abusos que puedan cometerse durante este periodo de liquidación, se les impone a los liquidadores unos deberes de información. Si queréis, una especie de rendición de cuentas que tienen que hacerle a los socios, porque tienen la obligación de hacer periódicas informes y poner en conocimiento de los socios y de los acreedores, porque pensad que esta fase de liquidación no es solo en beneficio de los socios, sino que se hace en interés de los acreedores. Bueno, pues tienen que poner en su conocimiento cuáles son las operaciones que están llevando a cabo y justificar que son las más eficaces para satisfacer estos objetivos de protección de los intereses societarios, pero también de los intereses de terceros. Incluso en aquellos casos en los que esta fase de liquidación se prolonga más allá del cierre contable, ¿vale? Que puede pasar, porque bueno, pues es posible que el cierre contable sea en diciembre, pongamos, ¿vale? Una sociedad normal que empieza en enero y termina en diciembre, ¿vale? Es posible que coincida el cierre contable cuando los liquidadores están en el cargo. Bueno, pues son los propios liquidadores los que están obligados a presentar las cuentas anuales a la sociedad y que sean los socios los que aprueben esas cuentas, ¿vale? Entonces, digamos que a estas nuevas personas, a estos liquidadores, se les imponen no solo las funciones que tenían anteriormente los administradores, sino adicionalmente otras dirigidas a liquidar la sociedad. Bien. Respecto del balance final de liquidación, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando se concluyen, cuando se cierran todas estas operaciones, ¿vale? Se somete a la aprobación de la Junta General. La Junta General tiene la obligación de aprobar el balance final, que es una información que se le da a los socios
sobre cómo se han llevado a cabo la satisfacción de las deudas y cómo se han hecho los cobros, ¿vale? Y este balance final, como os digo, puede ser problemático en algunas ocasiones porque, bueno, pues es muy rápido, es en una situación en la que la sociedad va a desaparecer, normalmente las sociedades desaparecen además también en el marco de un concurso, bueno, se pueden producir muchísimos problemas, ¿vale? Entonces, se permite que los socios impugnen este balance de liquidación, el balance final de liquidación, pero solo aquellos que no hayan votado a favor. Esto es, tanto a los que no hayan votado como a los que hayan votado en contra, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay ciertos mecanismos que tienen los socios para defenderse ante aquellos supuestos en los que no estén de acuerdo con la información que les han suministrado los liquidadores. Bien. Al final del pago de todos los acreedores que tenía la sociedad y después del cobro de todos los deudores de la sociedad, es posible, eventualmente, que quede un remanente económico, ¿vale? Es posible que nos haya sobrado dinero. Bien, este patrimonio no es que desaparezca o se volatilice con la sociedad, sino que se puede distribuir y se distribuye, de hecho, entre los socios. ¿Y cómo se distribuye? ¿Conforme a qué criterios se distribuye el patrimonio remanente entre los socios? Bueno, pues la primera de todas las niveles a los que tenemos que atender es qué es lo que está previsto en estatutos, porque en algunos estatutos los socios han determinado, ya previendo que la sociedad iba a disolverse y liquidarse en algún momento, ¿vale? Es posible que hayan incluido en esta normativa de las relaciones intrasocietarias una forma de distribución del patrimonio remanente, ¿vale? Para los casos de liquidación. En ese caso, pues se estará a los estatutos. Los liquidadores cumplirán exactamente lo que dicen los estatutos. O si se ha aprobado algo en Junta General, pues estará a lo que diga Junta General. Pero si no lo hay, entonces se repartirá conforme a lo previsto en la normativa. Y lo previsto en la normativa, digamos en términos muy generales, es que se hará una distribución del patrimonio remanente conforme a la proporción del capital social que los socios representan en la sociedad. Bueno, pues si yo tengo un 33% del capital social, se me repartirá un 33% de ese remanente, ¿vale? De no ser que en Junta General o en estatutos se haya previsto ninguna otra cosa. Es verdad que hay un régimen un poquito más complejo para aquellos casos en los que las sociedades anónimas tienen todavía dividendos pasivos, ¿vale? En cuyo caso, bueno, pues la ley de sociedades de capital prevé una forma un poquito más compleja de reparto, pero nos vamos a quedar con la norma general, que es, para el caso de que Junta General no haya decidido nada específico o los estatutos no dijeran nada particular, la ley lo que dice es aquí se va a repartir de forma proporcional. No vamos a hacer un reparto democrático, sino que se va a seguir la proporción que usted representaba en el capital social. Que usted representaba un 15%, pues a usted se le repartirá un 15% del remanente. Y ese 15% del remanente que se le va a repartir se puede hacer de dos formas distintas. En principio, que para eso se ha hecho una enajenación de los activos societarios, los socios de la sociedad en liquidación recibirán la cuota de liquidación en dinero, ¿vale? Bueno, pues en euros, básicamente, se les devolverá la transferencia y punto, ¿vale? Pero es posible que los estatutos prevean una cosa distinta, como por ejemplo la restitución de las aportaciones no dinerarias in natura. Pues imaginaros que yo, socia de la sociedad, la contribución que había hecho era una contribución de un edificio, ¿vale? Yo había aportado un edificio, eso es una aportación no dineraria, ¿vale? Es posible que en los propios estatutos se establezca que para los casos de liquidación y en la medida de lo posible, ¿vale? A mí se me devuelva exactamente la misma aportación que hice, que es el edificio, ¿vale? En la medida en la que eso sea previsto en los estatutos, pues ningún problema. Pero la regla general ya os digo que es que a mí se me devuelve en dinero. De hecho, es que es muy difícil que me devuelvan exactamente la misma aportación que yo hice. ¿Por qué? Porque, o sea, esa aportación tenía un valor de, pongamos, X euros, que representa una cuota en el momento de entrada de el 15%, pero es
extremadamente complicado que mi cuota del 15% se haya mantenido a lo largo de toda la vida de la sociedad. Es posible que se haya disuelto debido a... se haya aguado, si queréis, debido a posteriores ampliaciones del capital social en las que yo no he participado, por ejemplo, y entonces ya no represente un 15%, sino que represente exclusivamente un 5%. Es posible que el valor del inmueble haya fluctuado. Es posible que, como teníamos que pagar deudas y no teníamos dinero suficiente, se haya tenido que vender ese edificio para pagar a los acreedores y ese edificio haya desaparecido, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, regla general, a mí se me devuelve en dinero la cuota de liquidación, solo en aquellos casos en los que en el estatuto se haya aprobado otra cosa, como por ejemplo la devolución exacta de la aportación no dineraria que yo hice, se me devolverá el bien o el derecho aportado, ¿vale? En el momento en el que decidí participar. Y insisto, como estamos en un procedimiento extremadamente formalista, no basta con repartir todo el patrimonio, ¿vale? Sino que además tenemos que inscribir en el registro que la sociedad ha desaparecido, se ha extinguido, ¿vale? Los propios liquidadores tienen que hacer una escritura pública de extinción de la sociedad, igual que hacíamos una escritura pública de constitución o de nacimiento de la sociedad, que luego inscribíamos en el registro mercantil, pues ahora vamos a hacerlo a la inversa, ¿vale? Nos vamos a desdecir. Entonces, lo que hacen los liquidadores es una escritura pública de extinción de la sociedad, se van a un notario y hacen una escritura pública pues donde determinan una serie de cuestiones, hacen una serie de manifestaciones en esta escritura pública, a la que acompañan el balance final de la liquidación y cuál es, digamos, el listado de los socios con su identidad, la cuota de liquidación que le ha tocado a cada uno, etcétera, etcétera, por si acaso posteriormente surgen nuevas deudas, que eso también puede pasar, o nuevos derechos, ¿vale? Que se cobran a posteriori y que se repartirán conforme a este informe que han hecho los liquidadores y que han elevado a escritura pública. Y finalmente, esta escritura pública se lleva al registro mercantil, ¿vale? Pero en lugar de inscribir algo en el registro mercantil, lo que se hace es cancelar esa escritura de constitución societaria que teníamos, ¿vale? Entonces, vamos a depositar esta escritura pública de extinción en el registro mercantil, cancelando la sociedad, ¿vale? Y ahora ya, o sea, la sociedad está finalizada, ¿vale? Ya está extinta, la sociedad ya no existe, la sociedad ha muerto. Pero, a pesar de que la sociedad haya muerto, es posible seguir sujetando a los liquidadores a la responsabilidad, incluso en momentos posteriores a la cancelación de la sociedad. Y entonces, tanto los socios como los acreedores pueden interponer acciones de responsabilidad contra los liquidadores por los daños y perjuicios que hayan generado en el ejercicio del cargo de liquidador en los que haya intervenido dolo o culpa, ¿vale? Por lo tanto, incluso aunque la sociedad esté ya extinta, aunque la sociedad ya esté cancelada, es posible sujetar a los liquidadores a la responsabilidad por daños que hayan ocasionado, insisto, en el ejercicio de su cargo. Pues ha usted malvendido, pongamos, este edificio a su madre y por lo tanto ha causado un daño a los socios que han perdido dinero, pero también a terceros a los que puede no haberse pagado porque no existía patrimonio suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues en estos casos, como ha intervenido dolo o culpa, se puede sujetar al liquidador, perdón, ya no administrador, sino al liquidador, a esta responsabilidad. Bien. Y bueno, evidentemente, como os estaba diciendo, además de aparecer deudas posteriormente, también puede aparecer sobrevenidamente activo, ¿no? Después de haber ya cancelado la sociedad, es posible que aparezcan bienes o deudas créditos que la sociedad creía que no iba a poder cobrar, de repente sobrevenidamente se cobran. Bien, pues si eso sucede, los liquidadores tienen la obligación de adjudicar a los antiguos socios, y vamos a llamarlos antiguos socios porque pensad que la sociedad ya está cancelada, ¿vale? Entonces, nuevo dinero que aparece se tiene que repartir entre los socios anteriores
en la proporción prevista en este balance y relación con cada una de las cuotas que les correspondía a cada uno de ellos, ¿vale? Pues conforme a eso se tiene que repartir el nuevo activo que aparezca después de la cancelación. Bien, hasta aquí entiendo que todo claro porque digamos que es un procedimiento relativamente sencillo para que muera la sociedad, ¿vale? Y entonces se dividían estas dos fases, una primera de disolución, una segunda de liquidación. La primera está llamada a observar y comprobar si concurre algunas causas que determinen la extinción de la sociedad, y la segunda, digamos que es la parte más económica, donde hay un poquito de actividad por parte de la sociedad para ver qué se hace con el patrimonio, ¿vale? Entonces primero se pagan los acreedores, se cobran todos los créditos que tenga la sociedad y si hay remanente pues se De todas formas, reparte esta que es grupal, entre los, no la voy a tocar. acreedores, entre los socios acreedores. Bien, entonces terminamos esta parte y nos dirigimos a resolver la última parte de este apartado, que son las modificaciones estructurales. ¿Qué son las modificaciones estructurales? Modificaciones estructurales es un término técnico, jurídico técnico, ¿vale? Que se refiere a cambios, ¿vale? Porque hablamos de modificaciones, a cambios que afectan y alteran radicalmente a la sociedad. No son meras modificaciones de los estatutos que hemos estado viendo hasta ahora, cuando, por ejemplo, ampliábamos capital o reducíamos capital, o hablábamos de la separación o exclusión de los socios, que exigía una modificación estatutaria porque se cambiaban algunas características de la sociedad, ¿vale? Eso es un procedimiento que ya hemos visto de modificación de estatutos. Ahora vamos a hablar de unos cambios extraordinarios, cambios que afectan al núcleo central de la sociedad. Estos cambios han sufrido, o la regulación y el régimen jurídico de estos cambios ha sufrido una alteración importante, porque teníamos antes una ley particular específica de modificaciones estructurales de 2009, pero un Real Decreto Ley de 2023 deroga esta normativa, ¿vale? La deroga. Y eso no quiere decir que nos quedemos sin normativa. Por supuesto, el Real Decreto Ley también sustituye la normativa que teníamos, el régimen jurídico que teníamos en esta ley. Este Real Decreto Ley se aplica, ¿vale?, a las modificaciones estructurales, porque siguen llamándose modificaciones estructurales, que se operen en todo tipo de sociedades mercantiles. Esto quiere decir que no estamos hablando exclusivamente ya de sociedades de capital, anónima, limitada y comanditaria por acciones, sino que también es aplicable a las personalistas, colectiva y comanditaria simple, ¿vale? Entonces, pensemos, insisto, que ya no estamos limitados, restringidos o ceñidos al ámbito de sociedades de capital, sino que hemos ampliado el espectro de sociedades a las cuales se les puede aplicar esta nueva normativa de modificaciones estructurales. Bien, y modificaciones estructurales hay de varios tipos. Tenemos, aunque no, creo que no vamos a entrar a verlas todas por una cuestión de tiempo, pero vamos a hablar de las más importantes, que son transformación, fusión, escisión y cesión global de activo y pasivo. Es verdad que también tenemos o teníamos traslado del domicilio al extranjero, bien, pero vamos a hablar de estas modificaciones estructurales. Bien, vamos a empezar por transformación. Cuando hablamos de transformación, a lo que nos referimos es a un cambio, a una modificación del tipo societario, ¿vale? Tipos societarios, es verdad que tenemos muchos porque no hemos hablado de sociedades especiales, pero por simplificar y haceros en memoria, tenemos sociedad anónima, de responsabilidad limitada, comanditaria por acciones, colectiva y comanditaria simple, ¿vale? Bien, pues cuando cualquiera de esas sociedades decide dejar de ser esa sociedad y pasar a ser un tipo societario distinto. Pues una colectiva es que se transforma en una anónima, o una anónima que se transforma en una responsabilidad limitada. Ese tipo de operaciones es de la que vamos a hablar cuando utilizamos el término transformación. Y razones o motivos
por los que una sociedad decida transformarse hay de muchísimos tipos. Eh, Primero, porque queremos evitar entrar en liquidación. ¿Os acordáis de cuando estábamos hablando de cuáles eran las causas de liquidación? Bueno, pues es posible que transformando la sociedad a otro tipo social distinto podamos evitar entrar en un supuesto de liquidación. En casos de reducción del capital social por debajo del mínimo previsto para ese tipo societario, ¿no? Pues hemos visto que tengo una sociedad anónima con un capital social de 62.000 euros. Y Junta General decide aprobar una reducción de capital a 55.000. 55.000 está por debajo del mínimo del capital social exigido para una sociedad anónima, que son 60.000 euros, ¿vale? O sea, si no hago nada, ¿vale? Si la sociedad aprueba una reducción de capital y nada más, esa sociedad entra en disolución, ¿vale? Es una causa legal de disolución. Puedo intentar, como Junta General, puedo evitar, no intentarlo, es que puedo directamente evitar entrar en fase de disolución y liquidación en la medida en la que transformo la sociedad. Ok, tengo 55.000 euros de capital social, no son los 60.000 que necesito para una sociedad anónima, pero son más que suficientes para tener una sociedad de responsabilidad limitada, porque la sociedad de responsabilidad limitada tiene un capital mínimo de 1 euro, ¿no? Pues parece que tiene sentido transformarnos antes de entrar en liquidación en una sociedad de responsabilidad limitada. Pero también hay otros motivos distintos de evitar la liquidación que pueden aconsejar transformar la sociedad, como por ejemplo un deseo de los socios de limitar su propia responsabilidad patrimonial por deudas societarias. En las sociedades personalistas, si os acordáis, cuando hablábamos de las sociedades personalistas, decíamos que la razón por la que nadie constituye una sociedad personalista es porque los socios, al menos un tipo de socios que son los socios colectivos, tienen una responsabilidad subsidiaria, pero responsabilidad al fin y al cabo, por las deudas societarias para aquellos casos en los que la sociedad no tenga patrimonio suficiente, ¿vale? Esto es un riesgo muy fuerte. Es posible que los socios no tengan ganas de estar sometidos a este nivel de responsabilidad. ¿Cuál es la fórmula que tienen para evitarlo? Bueno, pues transformarse en otra sociedad. Oiga, ya no quiero ser más una sociedad colectiva, me parece extremadamente peligroso. Vamos a votar en Junta General nuestra conversión a una sociedad de responsabilidad limitada, como pueda ser la SL o la SA, por ejemplo, ¿vale? O porque queremos un régimen un poquito más flexible, pues somos una sociedad anónima y en realidad queremos beneficiarnos del régimen jurídico ligeramente más flexible que la ley tiene previsto para las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, pues vamos a transformar una anónima que teníamos en una limitada. Es decir, que razones que justifiquen una transformación hay muchísimas. Y no tengo la obligación de explicarle al registrador cuál es la razón que me ha llevado a optar por por transformar las sociedades. Simplemente os estoy explicando que cuando constituimos la sociedad, en su momento nos pareció buena idea constituir una SA. Pasados los años nos hemos dado cuenta de que el régimen es demasiado estricto o de que no tenemos capital suficiente y entonces, bueno, pues parece aconsejable inclinarnos y cambiar por otro tipo societario. Lo que podríamos hacer son dos cosas. Nos damos cuenta de esta situación y podemos decidir dos cosas. Uno, disolver y liquidar la sociedad que ya no nos gusta y constituir otra nueva, ¿vale? Que, bueno, son dos procedimientos farragosos porque primero tengo que disolver y liquidar y luego tengo que constituir la sociedad que me hubiera gustado constituir en primer lugar. O, alternativamente, puedo operar una transformación. Las ventajas de la transformación son múltiples, ¿vale? ¿Por qué? Porque se conserva la personalidad jurídica durante todo el tiempo. Esto es, la sociedad no muere y tengo que dar a luz a una nueva, sino que es una sociedad que va a cambiar, pero sigue siendo sociedad durante todo ese tiempo, por lo tanto, la personalidad jurídica va a mantenerse. Es distinto de lo que pasa en otras modificaciones estructurales, donde sí que hay una muerte total o parcial de alguna sociedad, como pasa en las fusiones por absorción o en otro tipo de modificaciones, ¿vale? Entonces, en las transformaciones eso no sucede, la personalidad jurídica va a mantenerse inalterada durante todo el periodo de transformación.
Em, pero es verdad que sí que cambian las relaciones jurídicas que se tiene con terceros, ¿vale? No las que se hubieran generado antes de la transformación, a las que se les va a seguir aplicando el mismo régimen de la sociedad antes de la transformación, pero sí a las relaciones jurídicas que se concluyan con posterioridad a esa transformación, ¿vale? Mm, y bueno, también se da algunas posibilidades de salir, de separarse a algunos socios que no hayan votado a favor de la transformación. Estas operaciones de transformación, que también os estoy vendiendo, están sometidas a un requisito principal. Están sometidas a muchos requisitos, pero a uno ya principal, y es que para poder transformarse hace falta que la sociedad esté previamente inscrita en el registro mercantil, ¿vale? No se puede operar transformaciones de sociedades irregulares o sociedades en formación que todavía no están inscritas, ¿vale? Faltan cosas, faltan requisitos. Entonces, para poder transformarse, digamos, de forma jurídicamente correcta, es necesario que previamente la sociedad esté inscrita en el registro mercantil. Y es posible operar una modificación estructural de transformación incluso en sociedades que están en la fase de liquidación antes de haber empezado a distribuir el patrimonio entre los socios. Recordad que la fase de liquidación en realidad tenía dos subapartados. Uno, pagar a terceros y cobrar de terceros, y una vez esto ha pasado, ver qué hacemos con ese remanente. Bien, pues antes de ver qué hacemos con ese remanente en la fase de liquidación, es posible repensárselo por parte de los socios y decir, pues mira, no vamos a repartir el remanente, lo que vamos a hacer es transformarnos, ¿vale? Entonces, incluso hasta ese punto, el legislador mercantil permite que la sociedad se transforme. ¿Quién decide que la sociedad se transforma? Bueno, pues evidentemente Junta General, que ya hemos visto que es el órgano soberano de la sociedad. Y la Junta General lo que da es un mandato a los administradores para que lleven a cabo una serie de operaciones. Pero básicamente lo primero de todo es elaborar informes. ¿Qué informes tienen que elaborar? Pues un informe que explique y justifique cuáles son las implicaciones legales y económicas que tiene la transformación para los socios, ¿vale? Los socios tienen que entender, antes de transformarse, cómo va a impactar el cambio de tipo social. Si una sociedad anónima va a transformarse en una sociedad colectiva, los administradores les van a tener que explicar a los socios en qué medida van a hacerse responsables subsidiariamente de las deudas sociales, ¿vale? Esto tiene que quedar inscrito. Pero además tienen que elaborar el balance de la sociedad que va a ser transformada, ¿no? Antes de empezar, yo ya tengo que tener clarito cuál es el balance de la sociedad antes de transformarme, ¿no? Y tengo también que aportar un informe de un auditor de cuentas sobre ese balance, si es que la sociedad a la que voy a convertirme está obligada por ley a auditarse. Igual que tendré que ver en qué medida voy a tener que modificar los estatutos sociales para la transformación, ¿vale? Porque es posible que los estatutos sociales que tenía antes no sean compatibles con la nueva sociedad a la que me tengo que transformar. Bien, una vez todos estos documentos están elaborados e informados a los socios, la Junta General se reúne y se tiene que adoptar la decisión de transformación siguiendo las reglas previstas en la Ley de Sociedades de Capital. Esto quiere decir, perdón, qué susto me ha dado cuando se abre el micro de uno de vosotros. Esto quiere decir que está sujeta al régimen de quórums y de mayorías, ¿vale? Que tenemos previstas en la Ley de Sociedades de Capital. Como es posible que no a todos los socios les interese esta nueva transformación, si es que se ha votado que se va a transformar, se da un derecho de separación a algunos de los socios. ¿Cuál es la situación normal? La situación normal es que todos los socios que no hayan votado a favor del acuerdo de transformación, esto es, tanto los que no han votado porque no han querido o no han podido, como los que han votado en contra, en estos casos surge un derecho que habitualmente no tienen los socios de las sociedades de capital, que es el de separación, ¿vale? Yo puedo salir de la sociedad voluntariamente, nadie me echa, yo salgo de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque me doy cuenta de que una sociedad anónima, que era la sociedad en la que yo quería ingresar,
va a convertirse en una sociedad personalista y yo paso de que mi patrimonio quede vinculado a la responsabilidad por las deudas societarias. Bueno, pues lógicamente no habré votado a favor de esta decisión porque no me interesa, ¿vale? Y en esa medida se me concede un derecho de desvincularme de la sociedad, de hacer una rescisión parcial del contrato societario. Y luego hay una situación excepcional, y es que hay miembros que como consecuencia de esta transformación lo que pasa es que van a adquirir responsabilidad personal, ¿vale? En estos supuestos se considera que automáticamente se separan, ¿vale? De no ser que ellos expresamente manifieste que siguen estando interesados en mantenerse dentro de la sociedad, ¿vale? Por lo tanto, tenemos estos dos escenarios dependiendo de cuál sea la consecuencia que tiene para los socios esta transformación. Este derecho de separación del que estamos hablando, que es muy importante en los casos de transformación, aplica tanto a aquellos socios que tienen un derecho de voto como a socios que no tienen derecho de voto, ¿vale? Porque recordad que existe la posibilidad de que tengamos lo que se llaman acciones o participaciones preferentes, que en contra de lo que pueda indicar el nombre de preferente, ¿vale? En realidad lo que quiere decir es que no tienen uno de los derechos políticos más importantes, que es el derecho de voto. Que esta si queréis cercenación de derechos se compensa económicamente. Sí, es verdad, se compensa económicamente, pero lo que estoy diciendo es quitar derechos a un socio. Bueno, pues incluso aquellos casos en los que los socios no tienen derecho de voto, mantienen, sin embargo, la posibilidad de separarse, ¿vale? Y bueno, es verdad que tienen unos periodos bastante limitados para poder ejercer este derecho de separación, para aquellos casos en los que la salida no sea automática, y el periodo y el dies a quo, que es el día a partir del cual se empieza a contar este periodo, es cuando se ha adoptado el acuerdo de transformación en la Junta. Durante todo este periodo de transformación, ¿vale? Que es un procedimiento que se inicia, ya habéis visto, elaborando este informe por parte de los administradores que justificaría y daría información a los socios de qué significa para ellos la separación. Bien, durante todo este periodo, la personalidad jurídica de la sociedad no se altera, ¿vale? Se mantiene durante todo el tiempo. Y los acreedores no tienen un derecho de oponerse a esta transformación. Lo que sucede es que en algunos casos es posible que afecte a los derechos que tienen, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene previsto la Ley de Sociedades de Capital? Pues la Ley de Sociedades de Capital lo que dice es que la transformación no va a afectar a priori a aquellas obligaciones que se hayan concluido de forma previa a la operación de modificaciones estructurales, ¿vale? Si yo, acreedora de la sociedad, soy acreedora porque hice un contrato de compraventa antes de la transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada y yo contraté cuando todavía era una sociedad personalista, a mí o a mi crédito se le va a continuar aplicando el régimen jurídico propio de la sociedad con la que contraté, por mucho que posteriormente haya evolucionado a una sociedad en la cual los socios tienen una responsabilidad limitada, ¿vale? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Y además, digamos que por medio de esta transformación tampoco se está liberando a los socios de las obligaciones que tuvieran respecto de la sociedad, específicamente la contribución a la que están obligados, ¿vale? Incluso en aquellos casos en los que la sociedad se transforme a un tipo societario donde no haya una obligación de contribuir, ¿vale? Siguen obligados de contribuir al capital social, siguen obligados a desembolsarla en la medida en la que se comprometieron antes de este momento, ¿vale? Bien, esto respecto de las operaciones de transformación, que serían las primeras de todas, pero no es la única modificación estructural que tenemos. También tenemos operaciones de fusión. Las operaciones de fusión son operaciones que se producen digamos, sirviendo a una finalidad
de concentrar el mercado e integrar recursos, ¿vale? ¿Por qué querríamos fusionarnos? Bueno, pues queremos fusionarnos, por ejemplo, porque no tiene sentido la duplicación de recursos que estamos haciendo, ¿vale? O porque creemos que vamos a obtener sinergias derivadas de una concentración de nuestras operaciones, ¿vale? Existen muchísimos motivos económicos por los cuales tiene sentido que las juntas generales decidan fusionar una sociedad con otra. Bien, esto tiene mucho sentido desde la perspectiva individual de la sociedad, pero no es bienvenido siempre desde la perspectiva del derecho de la competencia. ¿Por qué? Del derecho de defensa de la competencia. Como protoeconomistas que podéis ser, eh, entenderéis que, digamos que en este funcionamiento de la economía capitalista, cuantos más operadores haya en el mercado, mejor para los consumidores. ¿Por qué? Porque hay más output, ¿vale? En el mercado, hay más oferentes de un producto o de un servicio, y el hecho de que haya más oferentes de un producto o de un servicio determina que los precios se reducen, ¿vale? Digamos, de forma muy rudimentaria, esta es la situación, digamos, de las economías del libre mercado capitalistas. Esta es la cosa buena que tienen, ¿vale? Bien. ¿Qué sucede en una operación de fusión? Que cuando teníamos o donde teníamos más de un operador, estos operadores se fusionan, estos operadores se concentran y lo que tenemos es un operador más grande, ¿vale? Y uno menos, como consecuencia, uno menos o varios menos como consecuencia de esta operación de fusión. Y esto es peligroso, ¿vale? Y las autoridades de competencia, autoridades administrativas, reguladoras y supervisoras del mercado, no siempre lo ven con buenos ojos, lógicamente. De hecho, no en todos los casos, pero en aquellos supuestos en los que se superen determinados umbrales, ¿vale? Económicos, las empresas, los empresarios que van a fusionarse tienen la obligación de comunicarlo, ¿vale? A las autoridades de competencia, y las autoridades de competencia visarán o no esta operación de concentración. De hecho, pues ahora mismo, si leéis las noticias, estamos pendientes de la autorización o denegación de una de las fusiones bancarias. Bueno, todavía no es una fusión, pero la última parte de la operación está prevista que sea una fusión, pero de una de las operaciones de concentración bancarias más grandes y más importantes del mercado español, que es la del BBV con el Banco Sabadell, ¿vale? Entonces, esto en última instancia está planeado para que terminen fusionándose los dos bancos, ¿vale? Es una operación que impacta tan fuerte en el mercado bancario y crediticio español que se tiene que someter a un procedimiento de autorización previa por parte de las autoridades de la competencia, y todavía estamos pendientes a ver si dicen que sí o dicen que no, independientemente de lo que quieran los empresarios. Bien. Pero técnicamente, ¿cómo se define una operación de fusión? Bien, una operación de fusión es una operación a través de la cual dos, pero también potencialmente más sociedades mercantiles que están inscritas en el registro mercantil se integran como consecuencia de esta operación en una única sociedad a través de el siguiente método, que es la transmisión en bloque de todo el patrimonio y la atribución a los socios de las sociedades que están siendo extinguidas, ¿vale? Yo sé que estás cansado. Me encanta cuando nos acompañáis músicamente. Bueno, perdón, es que me deja anonadada esta participación. Bien, lo que estaba diciendo es una operación a través de la cual lo que se hace es ceder en bloque el patrimonio de una sociedad a otra sociedad, y a cambio se le da a esos socios de la sociedad que va a extinguirse acciones o participaciones o cuota, ¿vale? Porque es posible que sea una sociedad colectiva la que absorba, no es lo normal, pero podría ser, ¿vale? Entonces, o cuota de la sociedad resultante. Y esta sociedad resultante puede ser la absorbente o una nueva sociedad, ¿vale? Ahora veremos cuáles son los medios a través de los que puede articularse esta fusión. Bien, ¿por qué os digo esto? Porque en realidad tenemos dos
formas de fusión distintas, la llamada fusión por absorción o la fusión por creación de una nueva sociedad. ¿Qué es una fusión por absorción? Bueno, una fusión por absorción no es más que un supuesto en el cual una sociedad fagocita a otra sociedad, ¿vale? Absorbe a otra sociedad. Como consecuencia de esta operación, ¿vale? Que no es una compra-venta de empresas, sino que es una fusión societaria. Entonces, como consecuencia de esta fusión, lo que hace una de estas dos sociedades, que es la que va a prevalecer, es absorber por una operación que se llama de sucesión universal el patrimonio de la sociedad absorbida. Se la come y se queda todo su patrimonio, ¿vale? ¿Qué pasa con el capital social de la sociedad absorbente? Pues que se incrementa, evidentemente, ¿vale? Porque ha absorbido el patrimonio de la sociedad absorbida. Entonces, bueno, esta es una de las posibilidades, la fusión por absorción. Y luego tenemos alternativamente otro tipo de fusión, que es la fusión por creación de una nueva sociedad. En esta modalidad lo que pasa es que si estábamos hablando de esas dos sociedades, las dos sociedades van a concentrarse, pero en lugar de que una absorba a la otra, van a extinguirse y van a crear una nueva sociedad, a la cual le van a transmitir todos sus activos y pasivos, ¿vale? Entonces, son dos formas distintas de llegar a un resultado muy parecido. Una es una sociedad fagocita a la otra posibilidad es dos sociedades lo que hacen es extinguirse después de haber transmitido en bloque todo su patrimonio, tanto el activo como el pasivo, a una sociedad nueva que se crea como consecuencia de esta operación de fusión. Las fusiones solo están habilitadas para sociedades mercantiles entre ellas, ¿vale? Si es una fusión mixta, por ejemplo, una sociedad mercantil con una sociedad civil, ya no se aplica este Real Decreto Ley, sino otra normativa, ¿vale? Entonces, este Real Decreto de Ley del que estamos hablando de 2023 se refiere exclusivamente a las fusiones entre sociedades mercantiles. Y una pregunta que surge automáticamente en los casos de fusión es qué pasa con los socios de las sociedades extinguidas, bien de las dos sociedades que se han extinguido, bien de la sociedad que ha sido absorbida por la otra sociedad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues estos socios van a integrarse en bien la sociedad que ha prevalecido, bien la nueva sociedad que se crea como consecuencia de esta fusión. Y como van a mantenerse, se les tiene que dar una nueva representación de su condición de socio, que no va a ser igual a la que tenían antes. ¿Por qué? Porque se están integrando en una nueva sociedad cuya cuota de representación va a ser distinta de la que tenían antes, ¿vale? Entonces, va a tener que respetarse o hacerse una operación de canje, si queréis, por la cual se me va a dar a mí como socia de la sociedad absorbente o como socia de esta nueva sociedad una nueva representación que tenga en cuenta este tipo de canje, estas diferencias de representación en un nuevo capital social. Los requisitos para llevar a cabo o para ejecutar esta fusión, pues varios. Lo primero es que es posible que se tenga que disolver o liquidar al menos una de las sociedades que participan. En la fusión por absorción, la absorbida desaparece. En la fusión con nueva creación de sociedad, desaparecen dos y se crea una nueva, ¿vale? Por lo tanto, de todas, una sociedad como mínimo va a disolverse y liquidarse, pero no va a repartirse el patrimonio, sino que va a integrarse bien en la sociedad absorbente, bien en la nueva sociedad, a la cual se le transmiten todos los activos, pero también las obligaciones de la sociedad liquidada, ¿vale? Entonces, no pensemos que es todo bonito, que se vuelca todo el patrimonio, que sí, ok, pero también se vuelcan todas las obligaciones de la sociedad absorbida o de las dos sociedades extinguidas. Y además, se agrupan, ¿no? Ya tenemos una familia más grande de socios porque se agrupan a todos los socios en esta nueva sociedad y se tiene que operar pues, las modificaciones del capital social que representan todos y cada uno de ellos, no solo los nuevos sino también los antiguos, porque es posible
seguro que como consecuencia de que se ha volcado un nuevo patrimonio, la representación que tenían los antiguos socios pues también haya quedado impactada o alterada, ¿vale? Entonces, pues es necesario modificar la representación del socio y su cuota en el capital social conforme a la aportado por la nueva sociedad. En estos casos, a diferencia de lo que pasaba en los supuestos de transformación, no hay un derecho de separación, ¿vale?, de los socios. ¿Por qué? Porque la legislación mercantil lo que da es preferencia a la fusión por encima de los derechos individuales de los socios. Lo que sí que es verdad que se discute es si no como consecuencia de la fusión, sino como consecuencia del cambio de objeto social, es posible que surja un derecho de separación de los socios, ¿vale? Por ejemplo, no pensemos que se están fusionando dos competidores, porque aquí el objeto social no cambiaría, evidentemente, pero imaginemos que se están fusionando dos sociedades que participan en distintos niveles de la cadena de adición de valor, ¿vale? De la cadena de valor. Dos niveles distintos quiere decir que tienen dos objetos sociales distintos. Uno puede ser la generación de innovación y otro puede ser la manufactura y distribución de productos que han incorporado esa innovación. Existen razones de sinergia evidentes para fusionar estas dos empresas que participan en dos niveles distintos de la cadena de valor, ¿vale? O sea, razones económicas hay, pero como consecuencia de esta fusión, el objeto social cambia, porque si antes solo era innovación y en el otro caso producción de bienes y distribución de bienes, ahora pasa a ser de innovación más producción y distribución de bienes. Bien, pues como, o sea, lo que se discute aquí es si aunque no tenga un derecho de separación el socio como consecuencia de la fusión, sí que puede tenerlo en aquellos casos en los que, como consecuencia de la fusión, el objeto social cambia, ¿vale? Pero tiene que cambiar radicalmente para poder justificar este derecho de separación. Y eso en una fusión racional, digamos, por sinergias económicas, no normalmente se va a producir, ¿vale? Entonces, bueno, pues se da, como os estoy diciendo, esta preferencia a que se lleve a cabo la fusión por encima de los derechos individuales de separación. ¿Qué es lo que sí que pueden impugnar los socios? Pueden impugnar la operación de canje, ¿vale? Esta operación de canje lo que hacía era redistribuir el capital social. Usted antes en la sociedad en la que participaba tenía representado un 50%, pero como se ha incorporado a otra nueva sociedad, se ha diluido, ¿vale?, la cuota de representación que usted tenía en el capital social. Dependiendo de cómo se haya hecho este tipo de canje, es posible que se haya perjudicado a el socio de la sociedad absorbida. Bien, pues ¿qué es lo que se le da a este socio? Se le da un derecho de impugnación de esta operación de canje, ¿vale? Pero es lo único a lo que puede acogerse como consecuencia de esta operación de fusión. Y luego tenemos las operaciones de escisión. Una escisión es una spin-off, ¿vale? ¿Qué es más concretamente? Bueno, pues lo que hacemos en lugar de fusionarnos es la operación contraria, es separarnos. Esto lo veréis relativamente poco porque los mercados tienden a concentrarse, ¿vale? Pero es verdad que últimamente se está observando un fenómeno bastante llamativo que puede ser perjudicial, que es escindir sociedades creando entramados de grupos societarios, ¿vale? Entonces es posible que sí que podamos llegar a ver en estos últimos años muchísimas operaciones de escisión. ¿Qué es una escisión? Una escisión es una separación, una división donde antes teníamos una, ahora tenemos dos o más. Por eso os digo que es la operación contraria a la de fusión. Entonces, el patrimonio de una sociedad lo que pasa es a desaparecer para integrar o integrarse en el patrimonio de dos o más sociedades nuevas o preexistentes, ¿vale? ¿Por qué digo nuevas o preexistentes? Porque es verdad que pueden mantenerse independientes o puede pasar a fusionarse
con una tercera sociedad. Entonces, dependiendo de cómo se haya hecho la escisión y cuál sea la finalidad o el objetivo que persiga, es posible que se mantengan como sociedades independientes, es posible que esta escisión solo se haga para fusionarse con otra sociedad, ¿vale? Insisto, es una forma de desconcentración. Si antes hablábamos de operaciones de concentración con la fusión, aquí hablamos de operaciones de desconcentración. Y este patrimonio que tenía antes la sociedad escindida pasa a beneficiar el patrimonio de bien una sociedad nueva, bien otra sociedad preexistente. Las escisiones solo se admiten cuando las acciones están totalmente desembolsadas. Esto quiere decir que una sociedad anónima con dividendos pasivos no puede escindirse, ¿vale? Solo podrán escindirse, aquellas sociedades anónimas cuyo capital social no solo esté enteramente suscrito, sino también enteramente desembolsado, pero también sociedades de responsabilidad limitada, que ya hemos visto que esto era obligatorio desde el principio. Y como consecuencia de esta escisión, lo que puede es constituirse una sociedad ex novo, ¿vale? Donde antes teníamos una sociedad, ahora pasamos a tener dos, entonces mágicamente, como por arte de magia, hemos dividido el patrimonio, preexiste la sociedad de la que se escinde, pero hemos creado una nueva sociedad, o lo que puede hacer es mantenerse e integrarse en otra sociedad del patrimonio escindido, que puede ser el mismo tipo societario o puede ser distinto tipo societario. Esto es, imaginémonos que yo tengo una SA con 120.000 euros de capital social y la Junta General vota una escisión. Puedo separar ese patrimonio, ese capital social, en dos sociedades anónimas distintas, porque tengo suficiente capital social como para constituir dos sociedades anónimas, donde antes tenía una anónima, ahora tengo dos anónimas, cada una con un capital social de 60.000 euros, o puede que no tuviera suficiente, y entonces tengo que conformarme con una sociedad de responsabilidad limitada y una anónima, por ejemplo, ¿vale? No es obligatorio que como consecuencia de la operación de escisión tengamos una estandarización de tipos societarios. Aquí, pues lo que decidan o puedan hacer los socios. Y tenemos distintos tipos o distintas modalidades de escisión. Por una parte tenemos lo que se llama la escisión social, la escisión total, perdón, en lo que consiste es en una separación de todo el patrimonio entre dos o más grupos empresariales, ¿no? A cada grupo se le transmite en bloque por sucesión universal, por esta operación de sucesión universal a la sociedad nueva, este patrimonio. O bien es absorbida por una sociedad ya existente. Y los antiguos socios de la sociedad escindida pasan a integrarse bien en la sociedad nueva, bien en la sociedad absorbente. ¿Vale? En estos casos, cuando sea necesario, también se tendrá que hacer una operación de canje, ¿vale? Porque es posible que la cuota que representaba mi aportación al capital social haya cambiado bien en la sociedad nueva, bien en la sociedad absorbente. También podemos tener una escisión parcial. La diferencia que tenemos entre escisión parcial o escisión total es que hay una sociedad que permanece. En la anterior lo que hacíamos era deshacernos todo el patrimonio y bien incorporar, dividirlo entre varias sociedades nuevas, bien volcarlo en sociedad ya preexistente, ¿vale? De forma que había también una fusión, era una operación de escisión conjunta con una operación de fusión. En esta escisión parcial la sociedad se mantiene, ¿vale? Lo que pasa es que le van a pegar un bocadito, ¿vale? Y entonces mantenemos una personalidad jurídica, pero parte del patrimonio ha pasado a conformar una nueva sociedad o ha pasado a ser absorbida por otra sociedad. Y luego tenemos la segregación. En la segregación, la sociedad segregada, la sociedad separada, recibe a cambio acciones o participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias. Y es una operación, la de segregación, muy parecida a una contribución no dineraria a una sociedad distinta, ¿vale? Bien, por último, ya para terminar la clase,
tenemos la última de las modificaciones estructurales, que es una cesión global de activo y pasivo. En las cesiones globales de activo y pasivo, lo que sucede es que una sociedad que está registrada en el registro mercantil transmite, cede en bloque todo el patrimonio con el que cuenta a través de una operación de sucesión universal a una o varias otras partes a cambio de una contraprestación. Contraprestación que se prohíbe que sea en acciones, participaciones o cuotas del socio cesionario, ¿vale? No es lo mismo que una operación de fusión porque en estos casos no estamos trasladando socios de una sociedad a otra, no están migrando socios de una sociedad a otra. La sociedad originaria tampoco va a disolverse necesariamente, ¿vale? La personalidad jurídica de esta sociedad que cede globalmente el activo y el pasivo no necesariamente va a desaparecer, con una única excepción, y es cuando la prestación por el activo y el pasivo se está dando a los socios. En estos casos, eso en realidad lo que estás haciendo es darles las cuotas de liquidación, ¿vale? Pero en el resto de casos no es necesario que se extinga la personalidad jurídica. Esta persona jurídica puede mantenerse incluso de forma posterior a haber cedido totalmente el activo y el pasivo. Esta operación de cesión global de activo y pasivo exige un procedimiento también, ¿no? A lo que vamos a llamar proyecto de cesión global, donde se obliga a los administradores de la sociedad que está operando esta modificación estructural a elaborar y a suscribir un proyecto en el que se contiene una serie de información para que los socios la voten, ¿vale? Y entonces, pues, yo qué sé, los datos de identificación del cesionario, a quien se le va a ceder todo el pasivo y activo, la fecha a partir de la cual va a tener efectos contables esta cesión, información sobre la valoración del activo y pasivo que se encuentra en el patrimonio de la sociedad, cómo se va a repartir el activo y pasivo entre los distintos cesionarios si es que hay distintos cesionarios, cuál es la contraprestación que se va a recibir como consecuencia de esta operación, cómo les va a impactar a los socios esta operación de cesión global sobre el empleo que puedan o los empleados que puedan tener en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un informe que tienen que elaborar los administradores. Y luego tenemos, aunque no vamos a entrar en profundidad en esto, lo que llamamos los traslados transfronterizos, ¿vale? Traslados internacionales de domicilio. Ahora ya no se llaman traslados internacionales de domicilio, que es como lo llamábamos en la antigua ley de modificaciones estructurales, sino que lo englobamos dentro de un concepto llamado transformaciones transfronterizas, que pueden ser tanto dentro de Europa como fuera de la Unión Europea. Esto es, sociedades que no formen parte de lo que llamamos el espacio económico europeo, ¿vale? El EEE. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos trasladar internacionalmente el domicilio o trasladamos al territorio español el domicilio social. Estaba afuera, lo trasladamos dentro, ¿vale? Entonces, en ambos casos esto lo vamos a considerar transformación transfronteriza y también se considera una modificación estructural. Vale, vamos a dejar aquí la explicación. Recording stopped. Perfecto, porque hemos terminado el tema y vamos a cambiar de tercio ya, porque aquí terminamos derecho societario. Entonces, la pregunta es si tenéis alguna duda sobre la materia que hemos estado viendo hasta ahora, que yo sé que es bastante intensa. Ha sido bastante intensa, pero es que cerramos ya sociedades y empezamos con temas radicalmente distintos. ¿Vale? Ya no vamos a volver a hablar de sociedades. ¿Tenéis alguna duda? Yo sí que tengo una. Os he subido todos los temas, los words relativos a como mínimo hasta el tema 6. ¿Lo tenéis subido? Perfecto, vale. Pues lo que voy a hacer es subiros a continuación
porque no voy a alterar el tema, ¿vale? Porque hay un tema que creo que es bastante complicadito, que es títulos valor, ¿vale? Entonces, ese tema lo voy a dejar para cuando volvamos a clase y así os lo explico presencialmente, que yo creo que es más fácil de entender. Y entonces me salto el tema 7 y vamos a pasar directamente a contratos mercantiles, ¿vale? Hay dos temas de contratos mercantiles. Los contratos mercantiles son facilísimos, son sencillísimos de entender. Es un poquito aburrido el temario, eso es verdad, también os lo tengo que reconocer, pero bueno, a cambio es muy sencillo de entender. Entonces, os voy a colgar los dos temas que hay de contratos mercantiles y empezamos la explicación la semana que viene. ¿Os parece? De todas formas, insisto, por favor, si tenéis dudas, sobre todo ahora que hemos cerrado el tema de derecho societario, preguntadme, no tengáis ningún problema, yo estoy aquí para vosotros, porque espero que os estéis mirando el temario, que para eso os lo estoy colgando. Cri, cri. Bueno, pues nada, os deseo que terminéis bien la semana.